Bienvenidos a R&R Radio Online. Bienvenidos, muchísimas gracias. Hoy contamos con la destacada participación de una profesional en el sentido de la transformación. No conozcan, no apaguen las consolas a... ¿Sí? En un momento iniciamos, que nos den entrada, doctora. Bienvenidos a R&R Radio Online, donde las organizaciones también aprenden a cuidar su mente y su corazón. Este es el programa empresarial, el espacio donde exploramos el lado humano de las empresas latinoamericanas. Esta semana nos honra con su presencia Ana Yanet Oviedo, psicóloga clínica, especialista en salud y seguridad en el trabajo, formadora de equipos y promotora incansable del bienestar integral en el entorno laboral. Colombiana, madre, amante del turismo ecológico, la meditación, la salsa y, sobre todo, del desarrollo emocional de las personas dentro de las organizaciones. Nuestro tema central de hoy, bienestar que transforma, la promoción de la salud mental y emocional de las organizaciones latinoamericanas. Prepárate para una conversación poderosa sobre cómo transformar culturas laborales a través del cuidado, la empatía y la salud emocional. No te lo pierdas, solo aquí en R&R Radio Online, donde la voz del cambio suena fuerte y claro. Gracias. Ahora sí, doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Ana Yanet Oviedo, una psicóloga que busca el bienestar. Doctora, bienvenida a este espacio de R&R Radio Online. Muy buenas tardes, para mí es un gusto acompañarlos y poder hablar de este valioso tema que nos incumbe a todas las organizaciones y a todas las personas en este momento. ¿Por qué buscar el bienestar, doctora? Bueno, en este momento estamos en un momento crucial de la promoción de la salud. Tener salud es buscar el bienestar y la salud mental es buscar el bienestar en el control de las emociones, en las relaciones interpersonales y todos debemos estar en búsqueda de ese mismo, buscar bienestar y buscar salud física y mental. Ahora, en los tiempos actuales, bueno, nos han golpeado con temas de estrés, con temas de ansiedad, con las situaciones que no se vivían en muchos años en muchas partes del mundo. ¿Qué acontece con eso y cómo nos puede afectar de manera que tengamos que buscar nuestra transformación para nuestro bienestar, doctor? Bueno, en la actualidad estamos viviendo tiempos especiales. La pandemia, pospandemia, se ha puesto en evidencia todo el tema de salud mental. No, a veces podemos decir que se desarrolló con la pandemia, no. Lo que pasa es que la pandemia lo puso en evidencia. Entonces, en este momento cobra importancia el tema de la salud mental. Encontramos que en las organizaciones el ausentismo laboral, las enfermedades, la baja productividad se está viendo afectado por el impacto de la salud mental. Entonces, es una alarma para todas las organizaciones para trabajar en torno a la promoción de la salud mental. ¿Qué pasa también, por ejemplo, en algunas instituciones, como bien lo señalan las organizaciones, donde también hay convivencia y muchas veces vivimos más tiempo en trabajando o haciendo actividades en esas organizaciones que en nuestras propias casas? Así es, así es. Leí un artículo hace unos días, empresas que matan, ¿no? Un término bastante fuerte, pero nos hace reflexionar que en este momento las organizaciones o pueden ser un apoyo para nuestros colaboradores en todo sentido o puede ser una empresa que desgasta. Sabemos que los riesgos psicosociales están afectando a las organizaciones y están impactando. Entonces, es un momento clave de prestar atención a estos riesgos que se están presentando al interior de las organizaciones, que algunos son de su naturaleza, pero si nosotros evaluamos y sabemos cuáles son los riesgos, va a ser mucho más fácil trabajar en la promoción de la salud mental. Ahora, en el caso de algunas organizaciones, doctora, el estrés laboral puede ser inclusive muy fuerte. Inclusive los rangos y los índices que se solicitan de productividad pueden afectar a la persona porque tiene que cumplir ciertos rendimientos. Así es, el estrés laboral es uno de los principales riesgos psicosociales. ¿Qué pasa con el estrés laboral?
El estrés en los colaboradores se da porque perciben una situación de amenaza. Entonces pueden haber algunas condiciones como la carga laboral, las demandas de horario, las órdenes en disonancia. Y esto, al convertirse en amenaza, es un estresor para el colaborador y tenemos altos índices de estrés en las organizaciones. Entonces, casi que podríamos pensar en una segunda pandemia con el tema del estrés. Ahora, en algunas ciudades sí es inclusive hasta estresante el transporte por las distancias o por las condiciones propias también del transporte. Esto afecta también, junto con el estrés laboral, la situación de la persona, doctora. Sí, claro que sí. Muy interesante porque en muchas ciudades de Latinoamérica y ciudades centrales, sé que Ciudad de México, Bogotá, somos una de las que más afectación tenemos por el tema de movilidad. Este desplazamiento que tienen que hacer los colaboradores de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, es un riesgo psicosocial e impacta directamente en la percepción del estrés. Entonces, tenemos colaboradores que tienen que desplazarse mucho tiempo, horas incluso, al llegar a su trabajo. Cuando llegan al trabajo, ya llegan cansados, ansiosos y con un nivel de estrés bastante alto. Entonces, tiene un impacto en la productividad, este estrés generado por el desplazamiento, por la movilidad. Ahora, ¿qué puede pasar, doctora, si no atendemos esta situación de estrés que se puede vivir en estas condiciones? Bueno, por eso es tan importante, primero digo la importancia y después la consecuencia de identificar los niveles de estrés que estamos teniendo. Tenemos en este momento reportes de pérdidas económicas, 12.000 billones, hay unos estudios que mencionan el tema de ausentismo laboral. Entonces, nuestros colaboradores no acceden al trabajo, no asisten al trabajo, entonces de manera personal está afectando su salud, pero en las organizaciones está impactando el ausentismo. Entonces no tenemos cargos que suplir, no tenemos suficiente personal y impacta directamente en la productividad, incluso en la calidad que se da en las organizaciones, ¿no? Un colaborador que esté estresado, independientemente del cargo en que esté desempeñando, no va a hacer un servicio o un producto de calidad. Entonces, recibe un gran impacto en la organización. Ahora, esto también genera pérdidas económicas importantes, no solo para la organización o la empresa, sino también para la propia persona, porque le puede afectar el rendimiento dentro de su propia cuestión de trabajo. Así, ese es el efecto secundario, por decirlo así, del impacto que tiene el estrés. La organización está entrando en pérdidas. Se ha encontrado que en este momento hay más pérdida por enfermedad laboral asociada al estrés que por accidentes comunes. De ahí que ha empezado a tomar gran relevancia el trabajar las organizaciones en tema de promoción de salud mental, porque no se prestaba atención cuando se empezó a cuantificar cuánto dinero estaban perdiendo. Es significativo, o sea, en términos económicos, reprocesos, falta de colaboradores para desempeñar las labores, entonces tiene un gran impacto, las organizaciones se ven afectadas económicamente, financieramente. Ahora bien, pero si esto se multiplica de manera de que son varias las personas dentro del mismo lugar que pueden estar afectados, las consecuencias pueden ser graves porque puede haber un encuentro de las personas que no están en sus emociones, que no gestionan sus emociones y que puede afectar al otro. Y esto puede tornarse grave. Sí, muy bien. Encontramos que pueden ser incluso áreas, hay áreas, si la condición del trabajo está generando el estrés, digamos, una mala organización, planificación, distribución de tareas, podemos encontrar grupos, áreas. Entonces, el área comercial, que tiene que responder por indicadores, que tiene que responder por metas económicas, en general el grupo se va a ver afectado. Es importante identificar cuál es esa fuente de estrés laboral para que las organizaciones puedan empezar a trabajar en ello. Sí, si estamos viendo jornadas demasiado largas, demandantes, no claridad del rol de las funciones, es importante empezar en grupo a activar esos mecanismos de prevención. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar? Bueno, primero, por detectar que estamos en una situación de ansiedad o de estrés que puede afectarnos.
Bueno, hay algo que podemos hacer afortunadamente, hay buenas noticias en medio de este panorama del estrés y el impacto de la salud mental. Uno es que las organizaciones ya tienen normatividad para identificar riesgos psicosociales y medición del estrés por normativa. ¿Qué quiere decir? Que es un requisito legal. México, Perú, Colombia, Chile, en Latinoamérica, lideran esa parte normativa para que las empresas hagan la medición de ese riesgo psicosocial en las organizaciones. Ese es un primer elemento. Dos, el papel tan importante que tienen los líderes en las de áreas de procesos, los gerentes, de conocer su personal, de estar al tanto de las situaciones que se presentan y tener mecanismos o instancias en los que se puedan apoyar los colaboradores. En el caso de México, doctora, es la norma oficial mexicana 35 la que se encarga de esta situación. Ahora sí, como usted lo señala, de riesgos psicosociales en el trabajo. Y es una norma un poco amplia porque abarca diversas áreas de productividad. Entonces, aquí la situación sería, bueno, seguir los protocolos que marca la norma, pero también, ¿cómo saber si podemos aplicar la norma si muchas veces no sabemos inclusive que el estrés nos está afectando? Sí, sí, nos falta un tema de conocimiento y de identificación. Nosotros en el espacio laboral y personal podemos confundir el estrés con otras situaciones. Hay personas que lo pueden hacer trivial en el sentido de que dicen, me estresa que timbre el teléfono, me estresa que me hablen, pero realmente el estrés implica una serie de sintomatología. Tenemos sintomatología física. Entonces, si vemos personas que han estado teniendo dolores de cabeza, dolores musculares, problemas gastrointestinales a nivel físico, ya tenemos una identificación personal del estrés. Entonces, pensaría que ese es un inicio para identificar esos síntomas. Personas que se ven desmotivadas en su trabajo, que han bajado el rendimiento, que no están cumpliendo como lo venían haciendo, empiezan a ser indicadores. Entonces, pienso que la primera parte es hacer un tema de sensibilización, entender que el estrés, aunque es algo natural, ¿cierto? Es inherente a la condición laboral y personal, el no manejo o el no gestionarlo de manera adecuada tiene un impacto. Entonces, el primer paso es sensibilizar, bueno, primero evaluar, diagnosticar. El segundo paso es sensibilizar a las organizaciones de que realmente sí se pueden estar viendo afectadas por estas situaciones. Ahora bien, ¿qué tanto puede afectar una situación de estas a una empresa? ¿Hasta qué grado le puede llegar a provocar daños al interior de la organización? Bueno, una persona con un nivel alto de estrés tiene un riesgo de accidentarse, un riesgo alto de accidentarse dependiendo la naturaleza del negocio. Digamos, si estamos hablando de empresas industriales o empresas comerciales, la pérdida de un cliente, esto es un impacto. O sea, un colaborador que bajo ya en un tema de ansiedad, de depresión o de ataque de pánico, muchos síndromes que estamos viendo en la organización, puede impactar el negocio. Entonces, sabemos lo que implica la pérdida reputacional para una empresa, perder un cliente, costos económicos. Si la persona tiene un accidente y tiene una pérdida de visión de una parte de su cuerpo, implica un impacto económico muy alto para la empresa porque la empresa es responsable de ese colaborador. Entonces, va a tener un impacto económico, un impacto reputacional muy, muy grande. Ahora bien, si esto no le ponemos atención, doctora, ¿cuáles consecuencias graves dentro de la empresa se pueden generar que puedan afectar precisamente el desarrollo de las actividades dentro de la empresa? Bueno, el impacto que tiene si nosotros no hacemos una prevención y una promoción de la salud mental y el manejo del estrés en las organizaciones, uno, a nivel administrativo, se va a tener un impacto. O sea, vamos a tener grupos de trabajo con un clima laboral desfavorable, con relaciones interpersonales inadecuadas. Este clima laboral impacta productividad y calidad. Entonces las empresas empiezan a ver disminuidos sus clientes, sus resultados, sus indicadores no son los favorables. Hay pérdida económica,
¿cierto? Que impacta. Sabemos que, bueno, en los diferentes países varía la normatividad, pero un colaborador incluso puede pasar años después de haberse ido de la empresa y después establecer una acción legal. Decir que la empresa, por el ejercicio de su trabajo, adquirió una enfermedad relacionada con el estrés. Esto implica un gasto alto económico para la empresa, pérdidas económicas. Pero sobre todo, son daños que si no se atienden pueden durar largos periodos. Así es, así es. Y las personas con el tema de salud mental pueden tener incapacidades muy largas, ¿sí? Y estos son costos si lo asumen entidades del Estado, lo asume la empresa y puede durar en el tiempo. Personas que duran 180 días o más o tienen que ser internadas. O el estrés, sabemos que el estrés crónico puede causar hospitalización, daños cerebrovasculares, tiene un impacto físico. Entonces, incluso va a traspasar el impacto en la empresa, porque ya las entidades de salud tienen que hacerse cargo de esa persona. A veces el estrés nos va a causar daños irreversibles, ¿no? Personas que por un tema cerebral tienen que volver a caminar, volver a hablar. Ese es un impacto muy grande que puede tardar mucho tiempo. Entonces, no solamente se ve afectada la familia, principalmente el colaborador, la familia, sino la empresa y durante mucho tiempo. Esto puede pasar años padeciendo este tipo de situaciones. Ahora, aquí, ¿qué es lo recomendable, doctora? Empezar desde la empresa a buscar mejores condiciones de atención o bien desde la persona, desde el trabajador, o tiene que ser una labor conjunta. Muy buena pregunta. Ahí está la clave. La clave debe ser intervención en los colaboradores y es enseñarles el tema de afrontamiento del estrés, enseñarles a gestionar sus emociones a manera individual. Pero la organización también puede hacer ajustes. Muchas veces el estrés es generado por condiciones laborales. Entonces sabemos que riesgos psicosociales están las jornadas excesivas, no hay claridad en el tema de las funciones, de los roles. Entonces, si la organización empieza a trabajar en estos aspectos, puede minimizar. Si lo hacemos en conjunto, vamos a tener mayor efectividad en el manejo. De hecho, ya hay muchos casos de éxito en Latinoamérica de empresas que se han dedicado al tema de la promoción de salud mental y ven un aumento en el tema de productividad, de calidad, de rendimiento. Afortunadamente, se está viendo eso, ya no como un relleno. Muchas veces todos estos temas se veían como de salud y seguridad en el trabajo, se veían como adicionales, nunca había tiempo para las actividades, pero las empresas que han empezado a trabajar estos programas se han dado cuenta que realmente tiene un impacto importante. Entonces, eso se le denomina la intervención en el colaborador y la intervención en la organización. Si lo hacemos en conjunto, va a ser una muy buena estrategia para la organización. Ahora, de manera preventiva, doctora, ¿qué podemos hacer dentro de la empresa? Bueno, podemos hacer desde que ingresan los colaboradores, desde que nosotros tenemos establecidos el área de talento humano, aquí es clave. Desde que ingresan nuestros colaboradores, nosotros tener un perfil, conocer muy bien nuestros colaboradores, identificar de pronto si tienen dificultades para comunicarse, para manejar sus emociones, para manejar conflictos y ir trabajando sobre ellos, hacer planes de formación. Yo puedo identificarlo en la selección, pero bueno, puede ser algo muy leve y ya en el ejercicio de la labor puedo hacer evaluaciones de desempeño que me permitan identificar si la persona está teniendo algún tipo de signo o de síntoma que pueda estar relacionado con el estrés. Sí, en las evaluaciones periódicas, algunas empresas hacen esas evaluaciones médicas periódicas, eso también nos ayudaría a prevenir. Y el tema de formación, formar en competencias blandas, en manejo, estrategias de afrontamiento, bueno, no tener resistencia al cambio, eso ayuda mucho en procesos de adaptabilidad. Esas serían actividades para hacer prevención. Ahora bien, ¿es recomendable, doctora, que en las empresas, al momento de ser contratada una persona, se le puedan realizar evaluaciones de diagnóstico precisamente para poder, ahora sí que decir, es susceptible a este tipo de situaciones que la puedan afectar?
Sí, sí, es recomendable, así como cuando un colaborador ingresa y se hace un examen médico ocupacional para identificar si alguna condición del trabajo le puede afectar. Sí, entonces a veces se encuentra que hay personas que tienen problemas de circulación, que no pueden permanecer mucho tiempo en pie, y si su cargo va a estar en esa condición, pues la idea del examen es que no les pongamos a ese riesgo. De esa misma manera, algunas organizaciones utilizan pruebas psicológicas que nos permiten identificar algunos rasgos, ¿no? Tolerancia a la frustración, manejo de emociones, y eso ya nos permitiría conocer al colaborador para saber cómo actuar, no tanto para rechazarlo por la condición, sino para identificarla y poder trabajarla. Doctora, usted que es de Colombia, ¿cómo ve usted esta situación en otros países, como bien lo señalaba, como en México, como en Perú? ¿Qué cambia de un país a otro? Bueno, las condiciones laborales constituyen factores de riesgo psicosocial. Entonces, mm, cuando las organizaciones están acogidas a normatividad, ayuda mucho. Por ejemplo, si estamos manejando algún tema primero hay normas estatales, ¿no? Como las que mencionábamos en Colombia, en Chile, en Perú. Eso ayuda a las organizaciones, pero el contexto laboral impacta. Hay países donde las condiciones laborales no son tan buenas. Hay países donde el tema, por ejemplo, de la dotación para el personal, de los elementos de protección, no son tan rigurosas. Eso impacta. Entonces, depende más de la normatividad, de la rigurosidad que cada país tiene en el seguimiento. Hay países que llevan más ventajas trabajando en el tema de promoción de salud, hay otros que apenas están iniciando este trabajo, pero sí difieren más por las condiciones laborales. No sé en México las horas semanales de trabajo en cuánto están en este momento. Están en 48 horas y se pretende hacer una reducción a 40 horas, doctor. De hecho, hay una propuesta de bajarlo a 40 horas, pero ahorita todavía por el momento se están manejando 48. Muy bien, nosotros iniciamos ya ese camino hace 2 años, también tenemos establecidas 48 horas y en este momento ya vamos en 46 y se espera que a partir de julio de este año, bueno, y ya el siguiente quedemos en 44 horas. Y lo estamos haciendo gradual, semestralmente las organizaciones se están ajustando. Sí, para hacer, porque se ha encontrado que el tema de flexibilidad laboral ayuda mucho a que la persona pueda hacer cosas en su trabajo, pero también tenga tiempo para su casa, porque en este momento esa conciliación trabajo-casa, con lo que está pasando también en teletrabajo o la modalidad híbrida que tenemos en algunas organizaciones que trabajan un tiempo en casa y otro tiempo en la empresa, está impactando. Entonces, por ejemplo, ese tema de las horas que trabajan impacta en el tema de salud mental, la cantidad de tiempo que están en el trabajo. Entonces, se ha encontrado que pueden ser igualmente productivos en menor tiempo y no en una jornada tan grande. Entonces, esa es una de las medidas que se han tomado. Entonces, esa legislación, por ejemplo, impacta de país a país. Hay unos que se mantienen en 48, hay muy pocos tienen menos de 40 horas. O sea, 40 sería un buen estándar de horas para trabajar semanal. Ahora bien, doctor, en algunas empresas ya se ha comenzado a implementar actividades lúdicas dentro de la organización, de manera que, bueno, que el trabajo pudiera no ser tan rutinario ni tan aprensivo para la persona. Hay días que, bueno, que inclusive el cambio de vestimenta, que hay periodos de relajación, hay periodos de convivencia. ¿Qué tan recomendable es este tipo de actividades dentro de una organización precisamente para prevenir situaciones de riesgo psicosocial? Son importantes, se aportan siempre y cuando se haya cumplido la primera base de lo que es legal. A ver, cuento de pronto experiencias de algunas empresas que han querido implementar esta estrategia de la felicidad en las organizaciones, pero las condiciones básicas de entrega de seguridad, lo que mencionábamos, de la dotación de los elementos de protección, de entregar el salario justo y en el tiempo, o sea, entregar el salario pactado y en el tiempo establecido. Entonces hay empresas que se pueden demorar unos días después de su pago, ¿cierto? 10, 8, 15, hasta más, y hacen algunas actividades lúdicas. Entonces ahí no nos va a funcionar.
La recomendación es que la empresa primero debe garantizar las condiciones básicas y un segundo nivel sí funcionan estas actividades de integración, actividades de que sean diferentes, salir de la monotonía. Entonces hay muchas cosas, se está manejando yoga, risoterapia, danza, o pausas activas novedosas que saquen a las personas de la monotonía, porque estas actividades repetitivas se ha encontrado que son fuente de estrés. Entonces, sacarlos de estas actividades que son tan cotidianas ayudan bastante. Ahora bien, doctora, hay factores externos tanto a la empresa como a las familias que también pueden afectar, como pudiera ser un caso de adicciones dentro de las personas, de los trabajadores. ¿Qué tanto puede afectar que sean consumidores de drogas, consumidores de alcohol, y qué tanto también puede afectar la relación con los demás trabajadores? Bueno, ese es un fenómeno que está presente en las organizaciones, el consumo de sustancias psicoactivas. Es más, en los cuestionarios de riesgo psicosocial hay una pregunta que si consume sustancias psicoactivas, bien sea café, alcohol o cigarrillo. A veces las personas consideran que el café no es una sustancia psicoactiva, pero sí es una sustancia psicoactiva, es algo que nos cambia nuestro estado de ánimo, sino que pues obviamente es una sustancia legal, psicoactiva, pero es legal. Frente al consumo de otras sustancias psicoactivas como alucinógenos o alcohol, tiene un gran impacto. O sea, en este momento las empresas corren un gran riesgo el que su colaborador consuma. Por eso es importante, desde Salud y Seguridad en el Trabajo tenemos políticas de prevención al consumo de alcohol y cigarrillo. Se deben hacer campañas de no promover el consumo. A veces tenemos unas áreas en la empresa de no fumar, o tenemos el área de que no se prohíben bebidas alcohólicas, pero hay ciertas celebraciones en las empresas donde principalmente está el alcohol y el cigarrillo, ¿no? En las celebraciones extras. Entonces, pienso que eso es importante trabajarlo, que se tenga una directriz clara que dentro de las instalaciones no hay consumo de sustancias ni en actividades recreativas ni en actividades laborales. Sí, es importante tener en cuenta. Las adicciones en este momento sobrepasan el tema del alcohol, el cigarrillo y sustancias psicoactivas. Tenemos al internet, a la pornografía, a las apuestas. Hay una gran variedad de adicciones que las personas lo están utilizando. Vuelve y cobra relevancia el tema de hacer evaluaciones periódicas, tanto médicas como psicológicas, y estas evaluaciones de desempeño que permitan identificar. Para los profesionales de salud tenemos algunos tips o algunos elementos que nos permiten identificar estas conductas. Entonces, generalmente las personas van entrando en escala, ¿no? El que consume cigarrillo y alcohol, probablemente hay una alta probabilidad que siga consumiendo otras sustancias psicoactivas. Entonces, ese tema de estar cerca del colaborador, de estar escuchando, de estar observando, ayuda mucho porque las adicciones impactan. Un conductor, una empresa de transporte, una empresa industrial, alguien que llegue bajo los efectos de alguna sustancia, tiene los mismos riesgos que mencionábamos ahorita con un estrés crónico, de provocar un accidente, de causarse daño, de afectar las relaciones en el trabajo. Aquí también, doctora, ¿qué tan recomendable es hacer convivios periódicos fuera de la empresa como convivio? Y aquí, ¿qué tan conveniente es involucrar a las familias? Estamos hablando de un paseo al campo, estamos hablando, aquí es muy común la carnita asada que se reúnen para convivir y comer. ¿Qué tan favorable puede ser este tipo de actividades, pero no solamente involucrando a las personas, sino también que se puede extender a las familias? Bueno, la familia cobra un papel importante y la familia está vinculada a la organización. Entonces, sí es importante vincularla. De hecho, nosotros acá en Colombia, por ejemplo, tenemos la normativa del Día de la Familia, y es que se debe dar un día semestral a los colaboradores para que tenga un espacio de compartir con la familia. Algunas empresas generan esos mismos compartires, esos asados, esas reuniones con la familia, que la familia acceda a la empresa y participe. Son muy importantes siempre y cuando se estén controlados, lo que hablábamos. O sea, si se tiene el objetivo claro que va a ser la diversión, el juego, que se oriente a eso,
porque si no se puede convertir en un tema de conflicto, ¿no? Preferiblemente que en estas reuniones familiares no tengamos sustancias como el alcohol, por ejemplo, sino que estemos orientados al tema de la diversión, de la recreación, generarles dinámicas donde la familia interactúe con otras familias. Eso también no solamente ayuda a manejar el estrés, sino crea sentido de pertenencia. Cuando las empresas invitan a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos y hacen actividades, eso crea lazos importantes. También nos enseña a valorar en la otra persona, nuestro compañero que tiene su familia, sus hijos, y nos aporta mucho en tema de tolerancia, de pertenencia. Son muy interesantes realizarla con condiciones controladas. Y aquí, ¿qué tan conveniente es, por ejemplo, que las esposas se junten aparte, que hagan sus tardes de café, sus reuniones entre ellas? O bien llevar los niños todos a la escuela en grupitos, digo, situaciones de estas, pero ya que se salgan fuera del orden o del ámbito de la empresa y de las personas que trabajan en la empresa. Bueno, depende mucho de los tipos de cargos que se tengan, ¿sí? O sea, hay unos cargos especiales donde no es recomendable, digamos, porque puede generar mayor conflicto, ¿sí? Entonces, si todas las esposas se reúnen y empiezan a hablar y a mí sí y a mí no, esto puede generar no solamente conflictos con el trabajador, con sus esposos, sino entre ellas. Entonces, yo pienso que se pueden generar actividades. Hay empresas que, por ejemplo, dictan cursos para las esposas, cursos de floristería, de modistería, de cocina, y ellas están en ese momento. Vuelve un poco a la actividad que sea controlada, planificada y no tanto libre, ¿no? Como tarde libre, venga, hablamos, porque sabemos que el ocio está bien por elección, pero si lo dejamos libremente se puede convertir en un tema de conflicto. Entonces, está bien por crear comunidad, pero debe estar orientado dentro de un plan empresarial, no dejar actividades sueltas o al azar, sino que pertenezcan a un plan que puede ser conciliación, se llama normalmente conciliación casa-trabajo. Ahora bien, ¿cómo empezar? Ahora sí, una vez que ya detectamos y vemos estas situaciones, doctora, ¿cómo empezar a buscar bienestar para nosotros, para las personas de la empresa? Muy bien. Bienestar, bienestar físico y bienestar emocional es el sentirse tranquilo, el sentirse pleno y que tenga control de la situación. Eso genera bienestar. Entonces, vamos a buscar bienestar desde que el colaborador se sienta seguro, que el colaborador vaya a su trabajo y se sienta seguro. ¿Seguro cómo? Porque tiene los elementos de protección, seguro porque sabe cuáles son sus funciones, sus responsabilidades. Eso lo hace sentir seguro. Esa es una buena condición. Y el tema de bienestar es el segundo paso de promoverle actividades donde él se sienta satisfecho. Por ejemplo, se ha encontrado que si el trabajador considera que su trabajo le enseña cosas nuevas aparte del trabajo, eso es bienestar. Entonces dice, no, en la empresa nos enseñaron economía familiar, nos enseñaron a manejar hacer inteligencia financiera, a manejar el ahorro, todo este tipo de situaciones o de capacitaciones que le ayudan a ser mejor persona, de pronto no están tan directamente relacionados con el cargo, sino con otro tipo de habilidades. Eso es bienestar. El colaborador siente que la empresa se está preocupando, que le brinda condiciones de su puesto de trabajo agradables, que tiene los elementos que requiere independientemente del cargo, que tenga todo. Eso es bienestar. Sí, no solamente, sí, las actividades que hablábamos lúdicas favorecen, pero el bienestar se da de sentirse en un ambiente tranquilo, seguro y que le está aportando. Ahora bien, estas actividades también, como bien lo señalábamos, pueden inclusive abrirse a la familia, como decía usted, a las esposas, a los hijos, a los familiares, de manera de hacer una convivencia más amplia y que estas actividades ahora sí sea un bienestar para la familia. Así es, así es. Hay varias posibilidades. Una es enseñar al trabajador y que el trabajador reproduzca o enseñe sus casas. Y otro es traer a la familia. Hay un impacto, anécdotas de casos de éxito que pasan en las empresas cuando las áreas de talento humano y de salud y seguridad hacen mensajes para los colaboradores desde su casa, de donde los hijos le hablan a sus papás
papá, cuídate que yo te espero en casa, papá, estoy muy orgullosa de la labor que haces. Y ellos ven en su espacio laboral esos mensajes de la familia son muy motivantes. Entonces, nos podemos acercar a las familias y se acercan las familias no solo así de manera presencial, sino a través de notas, a través de este tipo de reuniones. Afortunadamente, la virtualidad también nos ha permitido eso y podemos trabajarlo. Eso sería un gran aporte. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros buscamos ahora sí el bienestar para estar bien con nosotros, pero también qué tanto nos puede transformar como personas? Si empezamos por nosotros, la transformación va a ser muy importante. Nosotros, el sentir que estamos bien, nos va a hacer sentir felices, tranquilos y así nos va a ayudar a transmitir a las personas. Entonces esto se va a irradiar a una persona que tiene bienestar físico y emocional, va a generar relaciones de confianza, va a generar relaciones positivas. Entonces, desarrollo personal es importantísimo para tener un desarrollo empresarial. Y entonces, aquí poco a poco podemos hablar de que la suma de unos puede hacer una gran labor en un conjunto. Así es, empecemos por cada uno, empezar por cada uno, ¿qué podemos aportar? ¿Qué puedo hacer? Decir, bueno, yo qué estoy haciendo para sentirme feliz en mi trabajo, contento, dispuesto, motivado, no solamente desde el punto que es una retribución económica, sino que me está haciendo sentir útil, importante. Eso es muy válido para los trabajadores, ¿sí? El que sienta que está aportando a una organización. No solamente que es una transacción, ¿no? Algo contractual, sino que realmente está aportando. Entonces, si uno dice, hay una frase, ¿quieres cambiar el mundo? Empieza por ti mismo. Así podemos cambiar familias, organizaciones, ciudades, países. Ahora, ¿qué experiencias se han presentado en Colombia, doctora, que pudieran replicarse, que no necesariamente tengan que ver con una cuestión de país, sino que tengan que ver con un sentido de bien común, de manera de que todos puedan disfrutar de ese bienestar? Bueno, hay muchos casos de éxito de empresas. Yo pienso que las empresas que centran su mirada en el bienestar del colaborador tienen muchos beneficios. Nosotros acá tenemos empresas que generan sentido de pertenencia, empresas del Estado, por ejemplo, Ecopetrol, que es nuestra empresa de hidrocarburos, es una de las empresas que empieza a generar conciencia ambiental, conciencia familiar, vincula a los trabajadores, vincula a la familia y eso es un gran aporte, ¿sí? Porque está pensando en el bienestar de sus trabajadores, pero también está recibiendo los resultados de ese bienestar, ¿no? Trabajadores que estén contentos, no se van a ir, van a permanecer más en las organizaciones, van a aportar más. Entonces, hay muchas empresas que tienen planes de bienestar, de promoción, y eso hace que se destaquen las empresas. Tenemos empresas del sector financiero, alimenticio, varias donde ya esto se convirtió en programas. Afortunadamente, cada vez son más empresas que están desarrollando estos programas. Pues muy bien, doctora. Y entonces, estos son puntos favorables para retomar o para impulsar y fortalecer mejores condiciones, no solo de trabajo, no solo para familia, sino también mejores condiciones en el sentido de una vida integral, de condiciones que ayuden en todos los aspectos. Así es. La salud mental, individual y empresarial no es un lujo, es una necesidad que tenemos que trabajar. ¿Y cómo hacerle, doctora? ¿Cuál sería, si yo le pidiera que nos pusiera los pasos para entender esto, cuáles serían estos pasos para empezar primero a detectar las situaciones que nos puedan poner en riesgo? Y segundo, ¿cómo tratar de superarlas o cómo tratar de asimilarlas y transformarlas en mejores condiciones? Bueno, tenemos varias cosas a nivel personal. Lo voy a decir a manera personal y después empresarial. El paso a paso es que nosotros hagamos una reflexión si nos estamos cuidando, si estamos teniendo hábitos de vida saludables, si estamos haciendo ejercicio, si estamos haciendo actividades de recreación y si estamos teniendo relaciones sanas. Con esas 4 cosas podrían ser un indicador de cómo está mi salud mental y emocional.
Entonces, ahí deberíamos estar todos los días haciendo checklist. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me alimenté? Hoy tomé agua, hoy hice ejercicio, porque la salud física también está muy relacionada con la salud mental. Estar atentos a cualquier cambio de ánimo, estar muy observantes. Oiga, llevo muchos días triste, llevo muchos días o estoy en un pico emocional muy alto. Entonces, ese es aprendernos a conocer y a ver a manera individual. Ese es un muy buen inicio para estar monitoreando nuestra salud mental. ¿Sí? Cualquier cambio que tengamos en comportamiento o en ánimo nos ayuda. A nivel empresarial, pienso que el tener cerca a los jefes de los colaboradores, que no solamente sean jefes que den órdenes directrices, sino que le pregunten a sus colaboradores cómo se siente, cómo ha estado, cómo va, que haga reuniones de grupo, a esas mismas que decíamos en familia, pero hacerlas en reuniones de grupo, de equipo, donde cada líder pueda ir conociendo a sus colaboradores. Ese es un excelente paso para empezar a trabajar en todo esto de promoción de la salud mental y el bienestar. ¿Usted recomendaría, doctora, que la empresa promocionara el seguimiento en casos graves, por ejemplo, una serie de terapias de manera que la persona pueda irse redescubriendo, no solo rescatándose, sino también avanzar en su transformación y en su bienestar? Sí, claro que sí, es recomendable. A nosotros acá en la normativa en Colombia, una de las actividades que se tiene es hacer acompañamiento psicológico a esas personas. Entonces, yo en mi servicio que presto a las empresas, si alguna persona tiene un colaborador o una empresa tiene un colaborador que siente que está en ese cambio de ánimo, en alguna adicción, se le puede prestar ese apoyo. Si ya vemos que es un tema de tratamiento, pues ya se sale del tema laboral y se hace una remisión al sistema de salud. Pero ese acompañamiento es clave, acompañar personas y acompañar equipos, porque lo hablábamos que a veces puede ser que todo el equipo, todas las personas del equipo esté sintiendo eso. Entonces, eso es muy recomendable, hacer ese acompañamiento y hacer también formación a los equipos. Yo trabajo en temas de estrategias para los equipos, no es lo mismo, toca hacer actividades a la medida, no es lo mismo darle un taller de manejo de estrés a un comercial que darle un taller de manejo de estrés a una persona que está operando una máquina y todo el tiempo tiene un ruido. Es importante hacer formaciones a la medida de los equipos, de los grupos y de las empresas. Ahora bien, esto también, doctora, puede ayudar en cierta manera a dejar que la rutina no nos gane, que la rutina no nos invada y que esa manera nos pueda fastidiar precisamente nuestra productividad, pero también, ¿cómo puede ayudarnos eso a evitar caer en situaciones de riesgo? Bueno, sabemos que todas las actividades repetitivas nos pueden generar estrés. Hay una recomendación básica que podría servir y es que tenemos que mirar la vida con ojos de turista. El turista lo ve con ojos de asombro, de maravilla, y entonces uno se sorprende que hoy hay día de lluvia, qué maravilla por el día de lluvia, pero hay día soleado, qué maravilla por el día soleado. Es un poco la actitud ante la vida. ¿Sí? Esa es una recomendación clara. La manera como yo tomo la vida, así la voy a recibir. ¿Sí? Si yo digo gracias por mi trabajo, lo estoy haciendo de la mejor manera, eso se va a ver reflejado. Si yo tengo, ¿eso qué significa? Tener una actitud positiva, ¿cierto? Ante las situaciones. Claro que se van a presentar dificultades, van a presentar controversias, pero absolutamente todo va a ser posible de manejar. ¿Qué tanta importancia pondríamos nosotros en la gestión de emociones de los trabajadores y de quienes integran la organización? Bueno, la gestión de emociones está dentro del tema de la salud mental. Aprender a gestionar las emociones es clave. Hemos encontrado, cuando revisamos las organizaciones o nosotros mismos, que a veces no sabemos clarificar cuál es la emoción que tenemos. Entonces uno dice, no sé qué tengo, como rabia, como mal genio, como miedo, como angustia. Entonces, ese tema de aprender a gestionar las emociones, primero identificarlas y después gestionarlas, ayuda mucho en los entornos laborales. Identifico, tengo un compañero con el que disgusto constantemente. ¿Qué emoción me está generando ese compañero y cómo estoy reaccionando ante esa emoción? Entonces, ese es otro apartado dentro de la salud mental, el aprender a manejar y a gestionar las emociones.
Ahora bien, perfecto, doctor, así como usted nos lo señala, si hubiera alguna persona interesada, no obstante que usted está en otro país y nosotros un poquito más al norte, si hubiera una persona interesada o algún emprendedor, algún empresario interesado en llevar a cabo prácticas o llevar esto a la práctica, ya no quedar solamente en cuestión teórica, ¿cómo se pudiera comunicar con usted? Claro que sí, claro que sí. Mis datos me pueden contactar. Mi empresa se llama Gestión Humana Empresarial. Tengo mis datos Psicoyanet, @Psicoyanet en mis redes sociales, donde me pueden contactar para hacer charlas. Yo hago charlas a otros países. Nos damos cuenta que estos temas son generales, que nos pueden aplicar a todas las organizaciones en Latinoamérica. Entonces, si allá en México, de hecho, he apoyado a algunas empresas, requieren una charla para la promoción, el manejo de estrés, el manejo de competencias blandas, me podrían contactar y con gusto los acompañaría. Pues eso sí, doctora. Doctora, bueno, aquí el tiempo es un poco cruel en los términos de radio porque siempre nos corta las charlas en los momentos más interesantes. Pero sí quisiéramos hacer el compromiso con usted de que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos acompaña, sino ir viendo también algunos otros temas un poquito más profundos, de manera de poder ahora sí contribuir con las empresas y las personas a tener mejores condiciones de bienestar y sobre todo a mejorar su vida. Claro que sí, acepto ese compromiso de escoger esos temas puntuales para las empresas que los afectan y enseñarles cuál es la manera de afrontarlos. Doctora, pues muchísimas gracias. Fue un honor tenerla aquí con nosotros en R&R Radio Online, pero sobre todo porque ya también, como nos lo ha dicho, bueno, seguiremos viendo temas importantes para el fomento de la salud mental. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Claro que sí, y seguimos pendientes para la próxima, para seguir hablando de mejores condiciones para los trabajadores y para las empresas. Claro que sí. Y agradecemos también a todos aquellos que nos estuvieron escuchando o viendo a través de nuestras redes sociales y a través de R&R Radio Online. Con un afectuoso saludo, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta la próxima. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.